Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti cogerlo con las dos manos mientras exista. En los últimos días se conoció que 1 de cada 4 niños menores de 4 años es pobre en la República Argentina. El informe se conoció a través del CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Para ello vamos a estar hablando sobre este informe con Gala Díaz Langú, coordinadora del Programa de Protección Social del CIPEC, que ya está en comunicación con nosotros y nos va a contar sobre este informe. Gala, bienvenida, no te lo pierdas, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, hemos conocido en las últimas horas este informe que habla de que 1 de cada 4 niños menores de 4 años vive en la pobreza en la Argentina. Datos que llaman la atención, que entristecen mucho a la sociedad y que no hay que dejar pasar. No, para nada. Lo que se observa en Argentina es que estamos concentrando la pobreza en los niños. Este dato que mencionabas de 1 de cada 4 de los niños de menores de 4 años en situación de pobreza, quiere decir que hay muchos niños que están en situación de pobreza, pero más grave aún quiere decir que la mayoría de los pobres son niños. Entonces, como sociedad estamos concentrando la pobreza en los más protegidos, en los más pequeños, y quienes deberíamos estar cuidando más, y sobre todo también esto es preocupante tomando en cuenta lo fundamental que es esta etapa en la primera infancia, donde se realizan todas las conexiones neuronales, el desarrollo físico, el desarrollo intelectual, el desarrollo emocional también, y cómo poniéndolos en situación de pobreza, vulnerando sus derechos actuales, también nos estamos perjudicando en nuestro propio futuro como sociedad. Exacto. Gana, el estudio desde el CIPEC informa que sería un 26,2% de los niños entre 0 y 4 años que es pobre en nuestro país, pero se contrapone al 10,8% que indica justamente el INDEC, que son datos oficiales y que al menos deberíamos tener en cuenta. Claramente, ese 10,8% que menciona el INDEC es para la población en general. Si tomamos esa misma onda, que es la última que sacó el INDEC, porque ya dejó de publicar pobreza, que es el primer semestre de 2013, y recortamos solamente los primeros 4 años de vida, lo que nos encontramos es con este número. Son los mismos datos del INDEC y el INDEC está diciendo esto. Hay un 26,2% de los niños menores de 4 años que están en situación de pobreza. Si uno toma otras bases no oficiales, se encuentra en una situación todavía más grave, en la cual la pobreza en los menores de 4 años tiende a ser mayor, también la pobreza en general, pero lo triste es que la brecha entre la pobreza en la población en general y la pobreza en niños se mantiene. Entonces, esto refuerza un poco lo que te decía antes de estamos concentrando la pobreza en los pequeños, lo cual también se mantiene si observamos otras dimensiones de la pobreza, más allá del ingreso que está midiendo la encuesta permanente de hogares con el índice de precios del consumidor. Sí. Por ejemplo, en lo que es la nutrición, la situación nutricional de los niños, el acceso a la educación, el acceso a la salud, también se observa una gran vulnerabilidad social. Bien, lo que más me llamó la atención fue que tan solo un 20,7% de los niños del quintil más pobre accede a servicios de educación y de cuidado. Es un dato que genera una cierta alarma y para tener en cuenta. Es un dato súper preocupante. Cuando miramos la población en general, lo que es, por ejemplo, los niños de 0 a 4 años, solamente un 32% accede a servicios educativos y de cuidado. Y cuando esto lo miramos en los niños más pequeños, que son los que más lo necesitan, los de 45 días a 2 años, esta cifra es todavía menor, es de un 11%. Solamente 1 de cada 10 chicos menores de 2 años accede a algún tipo de cuidado o educación inicial. Lo cual es sumamente preocupante porque está comprobado en la literatura, desde las investigaciones científicas que se han realizado, que la sociabilidad, los entornos de cuidado estimulados, tienden obviamente a promover un mejor desarrollo
niños, no solamente intelectual, sino también físico y emocional. Y esto también tiene sus consecuencias en el largo plazo. Muchos de los problemas que vemos como sociedad, por ejemplo, vinculados a la violencia, al delito, incluso también a las adicciones, al fracaso escolar, la falta de motivación, la productividad del mercado laboral, pueden ser rastreados en su origen a la primera infancia. Entonces, lo que estamos viendo es que lo que sucede en la primera infancia es crucial y deja marcas para siempre. Claro. Esas marcas pueden ser para bien o para mal. Y lo que estamos construyendo ahora es una sociedad que vulnera y perjudica sobre todo a los más pequeños. Entonces, estaría bueno por ahí preguntarnos qué estamos haciendo como país, como sociedad y sobre todo desde el Estado para revertir un poco esta situación actual que estamos viviendo. Bueno, con lo que vos mencionás, Gala, evidentemente estamos haciendo las cosas mal. Evidentemente falta de ocupación, de preocupación respecto a este tema, y también en algún punto no estamos viendo, o no estamos viendo bien el bosque, por llamarlo de alguna manera, de que esos niños van a ser los que construyan el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra sociedad. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los subsidios? Tema siempre cuestionado respecto a esto. ¿Qué pasa con las familias que tienen niños en este rango de edad, en esta franja etaria que trata el informe? ¿Cómo es la situación respecto a esas familias o qué porcentaje se puede indicar? Ya que hemos hablado de porcentajes como para situarnos y entender también nuestra realidad. Sí. Cuando hablamos de subsidios del Estado, lo que nos parece interesante desde el CIPEC es tomar el conjunto de subsidios, no solamente, por ejemplo, la asignación universal por hijo y por embarazo, sino también lo que son las asignaciones familiares contributivas, los trabajadores que se desempeñan en trabajos en relación de dependencia, y lo que es también la deducción del impuesto de ganancia. Tomando estas tres fuentes de subsidio que existen hoy en nuestro país, lo que vemos es que hay un 74,5% de niños cubiertos, ¿sí? Lo cual quiere decir que hay un 25% de niños que no están cubiertos. Cuando vemos que hay el 25%, lo que vemos es que está mayoritariamente compuesto por las familias de los primeros 2 quintiles en la distribución de ingresos. ¿Qué es esto? Son es el 40% más pobre de nuestro país. Entonces, les estamos transfiriendo más subsidios proporcionalmente al 60% más rico de nuestro país que al 40% más pobre. Esto también pone un gran interrogante sobre lo que se está haciendo en materia de equidad y cómo se está llegando realmente a las familias más excluidas que están en situación de pobreza y que no están recibiendo la asignación universal por hijo. Bien, Gala, para entender también la gente que está del otro lado, que tal vez está recién desayunando con este informe respecto a que 1 de cada 4 niños menores de 4 años es pobre en Argentina, queremos saber de qué se trata el CIPEC, que es quien desprende este estudio y este análisis. ¿Qué es el CIPEC y cómo se trabaja? ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, el CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento. Se fundó en el año 2000 y desde entonces venimos tratando de mejorar las políticas públicas en nuestro país en un intento de acercar lo que es la evidencia y las investigaciones científicas a la formulación de las políticas públicas, su implementación y su evaluación también. Eso lo hacemos en distintas áreas. CIPEC tiene 4 grandes áreas, que es desarrollo social, en el cual nosotros nos desempeñamos, desarrollo económico, fortalecimiento de las instituciones y gestión pública. En esas 4 áreas desarrollamos proyectos con gobiernos e independientemente. Somos una fundación apartidaria, trabajamos con todos los partidos políticos y todos los gobiernos, prioritariamente en Argentina, pero también en la región de América Latina. Bien, ¿y cuál sería esta visión que tiene el CIPEC, digo, en función de mirar a la Argentina hacia el futuro? Bueno, creemos que es fundamental promover políticas públicas que tengan 2 objetivos en simultáneo. Por un lado, que promuevan el crecimiento económico, pero sin dejar de lado la equidad. La equidad es un valor fundamental que creemos que debe ser promovido en la Argentina. Por eso le otorgamos tanta importancia a las políticas de primera infancia. Es una de las pocas políticas que tiene en simultáneo las 2 cosas. Puede promover un gran crecimiento económico. Si invertimos hoy en nuestros niños más pequeños, la tasa de retorno a futuro es increíble, superior a la de casi cualquier otra política, incluyendo la formación educativa en los otros niveles, incluyendo la salud, incluyendo las intervenciones por ahí de promoción de inserción en el mercado laboral.
Bien, Y por otro lado, es una política que promueve la equidad, generar un piso de igualdad para que todos los niños tengan una igualdad de oportunidades, independientemente de la familia en la que nacen, de su inserción en el mercado laboral y del lugar geográfico donde están naciendo. Es un piso de equidad que puede garantizar una mayor igualdad de condiciones en el futuro. Bien, Gala, lo que nos deja la sensación es que desde el CIPEC en algún punto también nos hacen ver esta realidad a los más grandes, aquellos que tal vez estamos ya viviendo y desarrollando la sociedad, viviendo el día a día, el hecho de encontrarse que a veces, y tal vez permitir el término, el mango no alcanza, que está difícil la sociedad también, ver que se puede construir y tratar de ver una Argentina mejor, construir una sociedad mejor pensando a futuro. Y más, en este caso, haciendo el recorte hacia los niños, que van a ser los protagonistas principales de nuestro futuro. Sí, y son quienes no tienen voz, tampoco por esto no salen a la luz. Siempre escuchamos mucho, por ejemplo, de los desocupados o de los jubilados o de los docentes o de grupos que sí pueden organizarse y los niños no tienen esa capacidad. Entonces, por eso es importante que como sociedad seamos conscientes de cuál es la situación de los niños, que son los más vulnerables y son nuestro futuro, son a quienes estaríamos necesitando cuidar más para garantizar un futuro sostenible en nuestro país también. Gala, ¿y en qué están trabajando, digo, en próximos estudios, próximos proyectos? ¿Hay algo que se está por conocer en los próximos días? Si nos podés adelantar. Sí, quizás ya habrían escuchado algo. Desde CIPEC estamos liderando una iniciativa que se llama Argentina Debate, que estamos promoviendo un próximo debate presidencial en el que participen todos los candidatos que quieren competir en las PASO y en las elecciones generales de octubre. Creemos que un debate es fundamental. Argentina es el único país prácticamente de América Latina que no tiene un debate, y queremos que promover un voto informado basándose en la discusión de políticas públicas concretas, y no en el ataque sí porque sí, sino sobre propuestas concretas, sería un paso fundamental para fortalecer la institucionalidad de nuestro país y promover una mayor calidad de la democracia. O sea que el tema que los políticos puedan trabajar de la mano con centros de información que realmente están en el día a día de los problemas sociales que afronta nuestro país. Claramente. Nosotros, por ejemplo, en el marco del proyecto de primera infancia, ya venimos desde el año pasado haciendo reuniones con todos los candidatos que tienen aspiraciones a la presidencia y sus equipos técnicos, tratando de que todos sean bien conscientes de esta situación que hoy vive la primera infancia en nuestro país, y tratando de promover una estrategia integral dirigida a la primera infancia, que agrupe todas las políticas públicas que hoy se implementan dirigidas a la primera infancia, que son muchas, pero están desarticuladas y no están funcionando eficientemente. Argentina se está quedando atrás en este sentido. Todos los países de la región, salvo Venezuela y algunos países del Caribe, han desarrollado políticas dirigidas a la primera infancia, y como Argentina realmente necesitamos tomar el guante y promover una estrategia integral que empiece a revertir la situación que están viviendo los más chiquitos. Gala, por último, para no robarte más tu tiempo, ¿se puede terminar con la pobreza en la Argentina? Sí, es posible. Yo estoy convencida de que sí. Tenemos los recursos para hacerlo. Hay una inversión, se ha mejorado mucho en los últimos 15 años también en la materia, pero es todavía necesario mejorar un poco más. Este 26,2% Instituto más oficiales de 0 a 4 años que viven en situación de pobreza nos parece inaceptable. Nos parece que es necesario revertirlo y que es necesario invertir más y mejor en la primera infancia, que es la política que puede garantizar un mejor futuro para todos. Gala, te quiero mandar un beso enorme, agradecerte este contacto, que nos hayas acercado mucho más al origen de este informe, conocer mucho más cómo fue el trabajo del día a día y demás. Saludos a todo el equipo de trabajo y estaremos en contacto nuevamente para abordar cualquier tipo de información respecto a lo que realizan ustedes allí en el CIPEC. Por favor, gracias a ustedes y los invito a visitar la página web que es /primera infancia. Gracias por el tiempo. Saludos. Hablábamos con Gala Díaz Langú, quien es justamente la coordinadora del programa de protección social del Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento, más conocido como el CIPEC. Y a propósito, nosotros vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando sobre lo que sucede en nuestra ciudad con la pobreza, con la desigualdad y demás. Conocemos un poco más del CIPEC. Vamos a la pausa con este video. La Argentina ha avanzado mucho en la protección de la primera infancia.
pero es necesario recorrer un camino de esfuerzos políticos, técnicos y fiscales hacia un sistema que asegure el goce pleno de todos los niños a sus derechos. América Latina ha realizado avances en este sentido y es posible extraer lecciones aprendidas de las diferentes experiencias nacionales. Son esfuerzos irrenunciables que nuestro país está en condiciones de afrontar y que cambiarán no solo el futuro de los más de 3 millones de niños y niñas entre 0 y 4 años que habitan en nuestro país, sino el de toda la sociedad.